Horizonte Astral, donde los magos se encuentran. Los milagros ocurren cuando sustituyes las lágrimas por oración y el miedo por la fe. Ese es nuestro tema de este día, un milagro. Bienvenidos a Horizonte Astral, a un encuentro más. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, mi querido Vic. Buenos días a todos aquellos que nos ven y nos escuchan desde luego. Sí, un capítulo más. En este caso, pareciera adivinanza, Vic, pero todos esperamos a veces un milagro, a veces queremos que pasen cosas, a veces queremos que dejen de pasar otras y Sí. todos se lo atribuimos a un milagro. Es decir, todos lo hemos escuchado, pero no sé si nos hemos puesto a pensar qué es exactamente, Vic. Así es que el día de hoy, pues estaremos charlando de esto. Sí, ahora imagínate que la pregunta en el aire sería, estamos esperando el milagro, pero ¿has trabajado para tener un milagro? Sí, esa es una buena pregunta, aunque por ejemplo teníamos que partir de qué es un milagro. ¿Qué es un ¿Qué es milagro? un milagro? Porque si veo una flor en la calle, yo puedo decir, ese es un milagro. Entonces, más que trabajar, tengo que aprender a, pues, admirarla, ¿no, Vic? Sí, ver lo que está detrás de la flor, Ver ¿no? lo que Puede está ser. detrás. Hace tiempo hice una meditación y varias Ujú. personas que asistieron les preguntaba yo algo relacionado como esto. Ok, Les decía que, ¿por qué crees que el universo te escucharía a ti? O sea, si 100,000 personas hoy están orando, rezando por algo, claro. ¿por qué a ti te escucharía el universo? O Dios, o como lo podamos llamar. Ajá. Pero la pregunta es esa, ¿por qué a ti te escucharía hoy? En particular a ti. Ujú. 100,000 personas orando, cada uno pidiendo lo propio, lo que necesite, lo que requiera, su propio milagro. Pero ¿por qué el tuyo tendría que ser escuchado y atendido? ¿Cuál sería la diferencia entre tú y los demás? Claro. ¿Qué vale? Y no solo eso, Vic, sino qué estás pidiendo, porque pues por ahí decían, oye, pues, si pido un milagro de que se acabe el hambre en África, Ajá. pues probablemente no se va a cumplir porque yo lo pida nada más, ¿no? Entonces, ¿dónde está el milagro? Exactamente, tenemos que pensar si el milagro es un tema mental, si es de vibración, si es de fe, si es espiritual. Y desde luego hay muchísimos casos que podríamos poner como milagros, pero es casi siempre algo que no podemos explicar, ¿no, Vic? Sí, pero también sabes, yo creo que tiene que ver mucho con eso que dices. Si es Ujú, algo mental, si es algo que no nos estamos haciendo tan responsables, por ejemplo, ujú, y queremos que entonces la divinidad venga y resuelva lo que no estamos haciendo, ¿no? No claro. sé, oye divinidad, ven y paga mis cuentas. Pues sí, pero ponte a trabajar o algo, ¿no? O Sí, sea, sí, al final creo que el milagro es, como bien dices, no esperar a que algo suceda mientras estamos sentados, como muchas cosas que hemos hablado aquí, ¿no? De estos temas energéticos donde pues no te tienes que sentar a esperar a que suceda, sino tienes que tener esa coherencia, ¿no? De mente, de corazón, de todo, para que se vuelva realidad, pero aquí vuelva lo mismo, ¿no? Hasta dónde se va a poder, o hasta dónde se puede volver realidad, Vic? ajá. Pero ¿Hasta dónde? ahí les va la otra. ¿Por qué no? Pregunta en el aire. ¿Por qué no? No, no te vas a sentar para que la divinidad venga y pague tus cuentas. Ok, ¿por qué no? Ujú, ujú. Si estamos hablando de un milagro, la pregunta sería, ¿tengo que trabajar un milagro Sí, yo creo que sí. o no? Yo creo que sí, porque fíjate, como lo hemos platicado muchas veces, tú vas a pedir el milagro, bueno, vas a pedir el milagro de que se paguen tus cuentas, ¿no? Ajá. Y acuérdate que en esa cuestión, si te sientas, puede ser que sí, alguien te llame y te diga, oye, tengo un buen trabajo para ti, o mira, se murió una persona, un tío tuyo lejano y te dejó esto, y a través de eso vas a pagar esa cuenta. No O, hiciste nada más que sí pensarlo y crearlo, ¿no? sí, o resulta que de alguna manera una de las cuentas que tenías salió, La saldaron, te la... sí, había un error, Ujú, se cae el sistema de la empresa donde tienes que pagar y ahora te correcto. dan más tiempo para que lo hagas hasta que el sistema se pueda Sí, restaurar. claro, Ocurrió un milagro de alguna manera. claro. En ese momento, a lo mejor tu deuda se congeló, no es como que ya no la vas a pagar, o a lo mejor sí, se condonan las deudas, Ujú. y resulta que esas generaciones o de un lapso de tiempo, las personas que hubiesen tenido cierta deuda iba a ser saldada, ¿no? Y sí ha pasado, sí, conozco historias de personas Sí. que sí lo han hecho, pero sí han tenido que trabajar, Vic.
Porque ahorita bien lo decías, y a lo mejor ese es a donde tenemos que llegar. ¿Qué quiere decir que trabajes, no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, quiero que se paguen mis deudas, ya lo dije y ya me voy a poner a ver la tele, ¿no? Ajá. Sino más bien, quiero que se paguen mis deudas y entonces empiezo a hacer un trabajo interno, ¿no? De por qué tengo deudas, qué me están enseñando, en fin, o sea, trabajarlo de alguna manera para que en coherencia lo solicites y entonces el universo sí te escuche. Además de a otros 100,000 que están al lado de ti diciendo lo mismo, pero a lo mejor la diferencia va a ser que tú lo trabajas desde esa parte de coherencia interna y entonces, pues sí te llegó la solución y a lo mejor a tu vecino que pidió lo mismo, pues solo lo hizo así de, quiero que salde mi deuda y fue lo único que hizo, pues nunca se salda su deuda, ¿no? Hoy vengo un poco, no vengo contreras, pero es una lluvia de ideas la intención. Totalmente, al final nadie tiene la seguridad de nada y solo son cosas que pensamos. Y Sí, decimos. es una lluvia de ideas de Total, diferentes total. puntos de vista y tratar de severar un poquito, Claro. ponernos de acuerdo con el milagro. Pero hay Totalmente. una práctica, una corriente filosófica que está ligada al taoísmo y ahí hay un concepto que se llama Wu Wei. Mm, Fíjate, y es como a través de la inacción, como a través de no hacer nada, ujú, las cosas ocurren. ujú. Y eso tal vez podría estar en el trasfondo de un milagro. O sea, tú no tienes que orar para que una flor crezca. La flor va a crecer. Ni para que amanezca, ¿no? Ni para que llueva, ni para que deje de hacerlo, Así ni es. para que Ujú, nada ocurra, ni para que tú crezcas. ujú. Tú no te pones a rezar y dices, oye, Dios, quiero crecer y que mis órganos funcionen. Tus órganos funcionan Ujú. y creces y te desarrollas y Es todo el correcto. tema. Entonces la Wu Wei es un camino, está ligado al taoísmo, la filosofía del Tao, y es como a través de la inacción las cosas ocurren milagrosamente. Puede ser un poco complejo tal vez muy fácil de poder perdernos en el camino de la imaginación, donde entonces nos podemos tirar a la vagancia. Pero puede ser. El Tao te platica que eso es posible. Las cosas ocurran no porque tú desees que ocurran, Sino porque tienen que ocurrir. porque las cosas están ocurriendo. Sí. Bueno, digo, estoy de acuerdo en cierta medida, sin embargo, tal vez la mayoría de las personas que nos escuchan digan, pues sí, pero hoy día no está ocurriendo lo que yo quiero, lo que necesito. Están ocurriendo cosas que desde mi punto de vista no es lo que quiero, pero un poco ligado a eso que dices está el tema de que pues si persigues algo, ese algo escapa, ¿no? Ajá, sí. Y si lo dejas de perseguir, viene a ti. Sí. Un poco este tema de la ley del péndulo y esto. Entonces podría estar pues parecido en este sentido, sin embargo, yo creo que eso que comentas en esa corriente, pues de alguna manera sí tienes que estar consciente de lo que necesitas, quieres o piensas o pides, porque de otra manera pues tal vez estarías en la total inconsciencia de no saber qué milagro necesitas y estarían llegando. A lo mejor sí, la verdad es que no lo sé. Vic. Sí, pero fíjate, en la filosofía del yoga, en el hinduismo, Ujú. eh, lo único que tú necesitas ya te es dado. No tienes que pedirlo, no tienes que orarlo, ni tienes nada. Ya te es dado, lo único que tú necesitas. Dentro de esta filosofía, lo único que tú necesitas es la respiración. Así Te es es. gratis, te es dada, y ahí Claro, viene claro. prana, que es energía de vida. Ujú, La vida ujú. se te regala. Correcto. Ya Sí, no sí. tienes que ganarte la vida, eso es una mentira, ¿no? Así Desde es, esta así es. filosofía. Ujú. La vida te es gratis, te es dada, te es regalada, y en su totalidad. La vida no se te da poquito, la vida se te da mucha. Se te da vida, no se puede medir la vida, o sea, se te da vida. Ujú, ujú. El tema es las interrupciones del flujo de la vida que la persona genera con la fuente natural de la vida, que es el principio único. Entonces, parte de cuando alguien pide y se esfuerza constantemente en estar pidiendo y crear un milagro, sí está generando algo, está generando una corriente de energía, pero que va en contra de lo que esa misma persona está pidiendo. Como bien lo dices, estás persiguiendo algo que tú mismo estás alejando de alguna manera. Entonces, hay que sintonizarse de una manera adecuada para volvernos receptores del milagro. Purificar nuestra mente para poder concebir cuando el milagro esté ocurriendo, para poder ver el milagro. Y el tema es ese. La mayoría de las personas no ven los milagros que están ocurriendo A diario. a diario. Y se da por hecho todo, como en la misma vida, Ujú. en un sentido de, no, se van a morir las personas mayores que yo, pero yo no me voy a morir. Ujú, ujú.
¿no? ¿Sabes? Esto, el impacto que tiene cuando muere una persona menor a ti, Claro. un menor de edad, por ejemplo. Sí, sí. Concebirlo en la familia, por lógica, tal vez, podemos pensar que van a morir por edades las personas mayores a nosotros, Ujú. pero no los menores. Claro. Pero ¿qué pasa? Y es un impacto muy fuerte cuando muere un menor de edad en la familia. Sí, es un tema fuerte. Entonces, este sentido de impermanencia permanente nos lleva a no concebir la gracia de todo lo que tienes en tu día a día. Entonces, Sí. una pregunta que yo les haría a todos es, con honestidad, ¿quién hoy ya agradeció por su existencia? Ya son las 10 de la mañana. Que es un milagro, en realidad. Que La es un vida milagro. es el primer milagro. Hoy abriste los ojos y es un milagro que hayas abierto los ojos. Es correcto. Pero ¿quién reconoce ese milagro? Claro, Pero no, te centras en el milagro del todo lo que no has obtenido. es correcto. Entonces, tal vez podríamos empezar a, pues, no a definir, Vic, pero sí a decir, pues Sí. un milagro no tiene que ser algo sorprendente. A veces pensamos, cuando hablamos de milagros, pensamos en temas que desafían pues a la física, a todo lo que hoy conocemos y decimos, pues un milagro tiene que ser algo muy grande, pero bien lo dices, muchas cosas ocurren el día de hoy y estaba recordando que una vez di una conferencia en Costa Rica y yo les decía a todos los que estaban en la conferencia, pues quítense alguna prenda, el reloj, algo que traigan encima, ¿no? Sí. Y se la quitaban y entonces les decía, ¿cuánto les costó hacer eso? No, pues nada, me quité el reloj, me quité la cadena. Imagínense una persona parapléjica Ok. que pudiera quitarse el reloj, que pudiera, o sea, sería un milagro para él. Algo que ustedes ven así de, pues me lo quito porque diario lo hago, ¿no? Para esta persona sería un milagro poder hacer alguna de esas cosas por la condición en la que se encuentra. Sí. Entonces cambia un poco la perspectiva de qué es un milagro para mí, qué era un milagro para esa persona que no puede hacerlo, pero tienes toda la razón. Y en términos de cuando pedimos cosas, creo que ahí nos podemos poner en un poco en el tema, Vic, de que si yo quiero un milagro ahorita para comprar una casa o algo, o tener mucho dinero, pues lo estoy haciendo desde, no lo tengo, ¿no? Entonces estoy en una vibración distinta al tenerlo, que lo hemos platicado muchas veces aquí. Sí. Entonces ese milagro pues no se va a dar porque en realidad yo estoy diciendo no tengo esto, no tengo lo otro y sí quiero tenerlo. Pues ya desde ahí pues no se va a dar ese milagro por la manera en la que lo estamos haciendo, ¿no? Pues sí, puede ser, pero también fíjate, desde el conocimiento de la Kabbalah, Ujú. la cosa es que nos preparemos para recibir el milagro. O sea, tú pide la casa, pide la mansión, pide el coche, lo que tú quieras, Ujú. pero prepárate para recibirlo. Claro. Dentro de esta visión cabalista hay algo que se asemeja a este sentido del milagro y de recibirlo, Ujú. es el éxito también. Dice que el éxito llega cuando la oportunidad se cruza con la preparación. Claro. Pero si nunca te preparaste, en qué momento, aunque llegue la oportunidad, la dejas pasar porque no estás listo. No la reconoces si no estás listo, claro. Sí, y dices, no, ¿cómo? No, Sí, no sí. puedo, ¿no? Pero si tú te estás preparando, vas a confiar en tu preparación. Sí, Y de alguna manera, eso ayuda a que te convenzas de que puedes recibirlo. Y eso es lo que necesitamos hacer dentro de esta filosofía, el conocimiento de la Kabbalah, y es prepararnos para recibir. Pide tu milagro, lo que tú quieras, sea ambicioso. Decía un amigo, al universo le da lo mismo si le pides 100 o si le pides 1000. O sea, pídele 100 millones. sí. Para el Es universo, amoral, para él no hay tiempo, es amoral. ni todo. cantidades, no Sí, hay sí. más ni menos. Solo es, ¿no? Solo Para él es. solo El que se siente merecedor de, pues eres tú. Quien va a cortar el flujo de la energía del milagro, eres tú. O sea, decir, no, pues, ¿cómo me van a pagar 5 millones solo por venir a hacer este programa? Bueno, ¿y por qué no? Claro. Si eso te van a pagar y eso vale, pues está bien. Fíjate que tienes toda la razón. Recuerdo que una maestra de constelaciones decía, daba temas sobre abundancia de dinero y decía, pues tienes que ser muy fuerte para no tener dinero, ¿no? Pero también tienes que ser muy fuerte para tenerlo. Sí. Que decía, si no tienes, pues está bien, tienes que buscar cómo hacer y cómo sobrevivir. Pero si te llegan en un momento otros 100 millones de dólares de hoy a mañana,
Ujú. no tienes la fuerza, te vuelves loco también, ¿no? Totalmente. Y así les ha Sí, pasado a muchas personas. a mucha gente, sí. No están listos. Y en el coche que se compraron con esos millones, pues, se estrellaron y... Se estrellaron y se murieron o tomaron vicios y quedaron igual que cuando, o no, no igual, quedaron peor que cuando no tuvieron ese dinero. Es decir, no estaban listos y a veces no sabemos recibir, Vic, Sí, en la mayoría de las veces, ¿no? En todos los sentidos. sí, sí. Hay una película que me recordaste ahorita, Ujú. si la has visto, El abogado del diablo, Sí. que es una de mis Sí. películas favoritas aparte. Ajá. El abogado del diablo está buenísima, véanla. Y donde este abogado de una comunidad, de un pueblo pequeño, ¿no? No era una comunidad, era un pueblo, empieza a ganar casos, empieza a ganar prestigio hasta que llega a Nueva York, si no me equivoco, Ajá. y gana millones y ya vivía en departamentos lujosos y etcétera, pero se pierde él. Él se pierde como persona, Claro. pierde a su esposa, pierde muchas cosas, ¿no? Al final ya la trama trata de recuperarlo, etcétera, ¿no? Pero dentro de la película siempre estuvo, vamos a llamarle así, la cola del diablo inmiscuida en todos los asuntos que él presentaba. Hay una escena donde el diablo le dice que todos los casos los había ganado porque él había estado presente, que había sido él que le había ayudado a ganar los casos. Claro. Entonces, en una apariencia, esta persona, el abogado, está teniendo éxito. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Es importante despertar el estado de conciencia para poder identificar cuando algo viene por gracia divina y estamos obteniendo una recompensa, vamos a llamarle, o un bien luminoso, o cuando está inmiscuido el diablo en ello y viene manchado y perturbado y sucio. Entonces yo creo que muchas personas se tienen miedo y se restringen al recibir porque no vaya a ser que venga de otra parte y que no vaya a ser que esto me corrompa por lo que has hecho, ¿no? Claro. No vaya a ser que esto sea el origen de mi Que catástrofe, sea usado para mal, ¿no? que Para sea algo. usado para mal y que nos lleve a la ruina como familia, que nos lleve a una separación y a demanda entre hermanos y conflictos de armas y de muerte y asesinatos y mentiras. Mejor me quedo así. Entonces, también he encontrado eso a lo largo de caminar como terapeuta, de dar terapias y todo, donde Ajá. la curación se niega a uno mismo, la felicidad se niega a uno mismo. A lo mejor el mismo sistema te ha enseñado o has aprendido a vivir a medias y no estás listo para recibir un milagro. Entonces, prepararse para recibir milagro es quitarse todos esos bloqueos que restringen, esas creencias limitantes, en relación de despertar un estado de conciencia con el Creador y la divinidad, para poder ver cuando algo viene de la luz o cuando viene, aunque sea muy tentador, pero que venga de un aspecto de oscuridad. Sí, está muy interesante esto que dices de la película, Vic. Al final, creo que esa es la historia de muchas personas. Yo he visto en la parte de la industria de la tecnología, donde pues también laboro, muchos dueños de empresas o presidentes de grandes corporaciones que, que posiblemente ellos digan, pues ya tengo el éxito porque soy el presidente de una empresa muy grande, pero habría que ver cómo se sienten internamente y cómo están en el tema familiar, ¿no? Es decir, Sí. si han sabido aceptar ese éxito, si así le podemos llamar, que para ellos es ese éxito el estar ahí, o si realmente dicen, tengo esto, pero todo lo demás de mi vida está vacío, ¿no? En ese sentido. Y la otra sería, aquí Vic, hay que preguntarnos y cuestionarnos también, hablamos de este tema, pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita decías, qué tal si a alguien pues le dieron un dinero o una herencia y ahora se pelea con los hermanos, ¿no? Sí. Pero ¿dónde quedaría, por ejemplo, el tema de, pues es que esto es algo que tenía que pasar en tu vida para que te pelees con tus hermanos y entonces aprendas algo, ya sabes, lo que siempre hemos dicho, el plan del alma, si el plan de tu alma es que tengas ese dinero pero que no sea para bien, o sea, ahí cómo sería, porque yo me pongo a pensar, podemos obrar milagros, desde luego quitándonos todo lo que tú dices, ¿no? Quitándonos prejuicios, creencias, todo lo que hemos hablado aquí en muchos programas, Sí. ¿no? Pero ¿qué pasa si uno de esos milagros va en contra del plan de mi alma, Vic? Pues ¿cómo identificarlo? Digo, para mí sería un poco difícil en ese sentido, pero lo que sí creo, para darte la palabra, es pues que un milagro creo que
pues no viene de afuera, sino empieza dentro de nosotros, así como lo acabas de decir, ¿no? Tú lo empiezas a crear desde tu interior, pero la duda que tengo es esa, ¿qué pasa si va en contra de tu plan del alma, no? Te voy a responder con una historia Ujú, que creo que viene muy bien al caso y te la hago también en forma de pregunta. Al final tú me vas a decir, ujú, ¿dónde encuentras el milagro en esta historia? ok, ¿Va? Y ya después yo les doy alguna conclusión de la historia. Es vale. una historia cortita. Ujú, Eh, Resulta que había un panadero que tenía intenciones de servirle al Creador. Y un día, un viernes por la tarde, hornea unos panes y los lleva al templo. En el templo los mete dentro de un mueble, que era un arca, es como una especie de un arca de la alianza, digamos, pero una ujú, ujú. representación. Entonces lo mete dentro del arca y ofrenda sus panes y le pide a Dios en oración que los acepte con agrado, que Él es una ofrenda que le hace por las bendiciones que tiene en su vida, que Claro, tiene trabajo, que tiene salud, que tiene familia, etcétera. Entonces con esa ofrenda Él lo está agradeciendo. ok. Se retira el panadero y enseguida llega un mendigo pidiéndole a Dios algo de comer. Llega muy afligido, llega triste, llega conmovido y con lágrimas le pide a Dios que le dé algo de comer. Cuando abre el arca, Mm, encuentra los dos panes. El mendigo pensaba que Dios había escuchado su oración. Toma los panes y muy contento se va a comer. A la semana siguiente vuelve a ocurrir exactamente el mismo evento. Perdón, al día siguiente otra vez, regresa el panadero con más para ver panes. si Dios había sido de su agrado la ofrenda. Al ver que los panes no estaban, Dijo, sí, se contenta, le gustaron los le panes, gustaron y a la semana siguiente hace lo mismo. Vuelve a ofrendar Ya. panes, llega el mendigo y los vuelve a tomar. Así pasaron 14 años. Sí, 14 años donde el panadero iba, dejaba su ofrenda, oraba a Dios, enseguida llegaba el mendigo, pedía por pan y lo tomaba. ya estaba muy bien alimentado después de Estaba muy 14 bien. años de comer diario. ¿Sí? Bien. Ahí donde está el milagro. Todavía no termino la historia, pero hasta ahí, ¿dónde está el milagro? Pues mira, yo creo, y si no, ahorita le preguntamos aquí a Sam, también le hacemos examen, que los milagros pueden ser también coincidencias, ¿no? Ok, O sea, ahí vamos. Para terminar la historia, eso pasaron 14 años de esa dinámica, hasta que el sacerdote del lugar se dio cuenta. Y en su ego del sacerdote dijo, ¿qué están haciendo estos cuates, no? Esto es una mentira. Aquí no hay nada de Dios. Es esta coincidencia que ellos están idealizando de que Dios está moviendo todo este rollo, pero están es una creyendo mentira algo que completamente. no es, están creyendo algo que no es. ¿Sí? Entonces ve que el panadero llega, ofrenda el pan, al minuto siguiente llega el mendigo, pide por el pan, lo toma y se va muy contento. Entonces el sacerdote va y los busca y los cita en su oficina y les dice que qué estaban haciendo, ¿no? Ujú. Que eso era una mentira para los dos, que no había nada ocurriendo y él, digamos que revela la verdad de lo que estaba ocurriendo. Entonces el mendigo se da cuenta que había sido el panadero, etcétera, etcétera. Ok. Eso por la obra del sacerdote. Ahora, la conclusión es que ¿dónde estaba el milagro ocurriendo en esto? Y la historia nos cuenta que Dios estaba completamente, en su totalidad, inmiscuido en cada acto de este evento. Claro. ¿Dónde estuvo metido la mano del milagro divino? En que jamás durante 14 años, hasta que el sacerdote se dio cuenta, coincidieron ni se conocieron el panadero y el mendigo. Claro. Que siempre llegaba 5 minutos antes el panadero y que nunca se cruzaron en el camino. Claro. Nunca se dieron cuenta de que ellos estaban relacionados de alguna manera. Sí, sí. Ahí era donde estaba ocurriendo el verdadero milagro que el sacerdote no pudo ver con claridad. Claro. Ese es el milagro de la vida y es el milagro donde el creador de alguna manera está participando en la creación, pero el tema es que en la inconsciencia del ego no se logra ver y como no lo logras ver, no lo puedes agradecer. Claro. Damos por hecho la vida, que La despiertas. respiración, todo. Sí, todo, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Oye, y por ejemplo, digo, está excelente esa historia, pero hay, por ejemplo, en qué momento, ¿no? Se decide cortar con ese milagro, ¿no? En ese sentido, Sí. ¿no? O sea, pues, ¿por qué Dios o ellos o por qué el sacerdote se da cuenta? ¿Por qué no pasaron otros 15 años antes de que se diera cuenta?
ahí ya tenía que hacerse conscientes de algo y a lo mejor el que iba por los panes diario, pues a lo mejor decía, no, pues ya tengo que buscarme otra manera de comer, ¿no? La historia lo que cuenta es que no. La historia dice que... Ok, se lo voy a decir así, ¿va? ¿Mm? Esta historia la pueden encontrar en un libro que un poco sí se lo recomiendo, un poco... tienen que abrir su mente para poder leerlo. Ajá. Se llama Satán, Ah, una sí, autobiografía de Michael Berg. Sí, sí. Es un buen libro, me encanta. Claro. Y ahí cuentan esta historia, se llama El panadero y el mendigo. Sí, sí. Entonces, Michael Berg habla sobre que el Satán encuentra una oportunidad para disolver el flujo de intercambio de luz que había en ese Que momento, llevaba 14 años. en el acto que había 14 años brillando esa luz. Claro, sí, sí. ¿Y dónde encontró una oportunidad de mitigar esa luz? En el sacerdote, en su egoísmo, de no poder reconocer el intercambio luminoso de lo que estaba pasando, Y dejar que siguiera, ¿no? dejar que siguiera. Entonces estamos en Claro. un constante, si quieren decirlo así, pimponeo, en un constante, una batalla entre el creador y la luz que busca que esta realidad se enriquezca y mejore en todos los sentidos, Ujú. y la cola del Satán, donde siempre puede ocurrir una duda, que es cuando el Satán se hace presente. Ujú. Cuando tú estabas esperando un milagro, haces una oración, haces un ritual, haces una ofrenda para que un milagro ocurra, pero te llega la duda, la presencia del Satán dentro de ti se hizo presente. Claro. Se activó esa presencia satánica en uno. Y diario, ¿no? Y diario. Así Es que el una lucha Satán- constante diaria. Así, el Satán desde la perspectiva de la Kabbalah no vive fuera. El Satán vive dentro de cada uno de ustedes, cada uno de todos nosotros. Así es. Ahí está el Satán. A veces está más activo, a veces está un poco más controlado. Hay gente que se rige 100% por la presencia satánica. Y no es que hagan misas negras, ni que sean diabólicos, ni nada. Pero viven en una duda constante, en un miedo constante y en una desconexión constante de la luz del Creador. O emociones negativas. Emociones negativas. Entonces, Ujú. el milagro está ocurriendo todo el tiempo que podemos ser conscientes de la luz del Creador y su manifestación en la vida. Claro. Platicamos en el episodio pasado con Amy Ujú. y salió el comentario, el concepto de la emuná. Sí, sí. La emuná, vamos a platicar un poquito de eso, es lo que puede ser el antídoto del miedo. ¿Cuánta gente con miedo conoces? Casi podemos hablar que el 100% o el 99.9 vive con miedo, ¿no? De hecho, Así hay es. un concepto por ahí cabalista también que hablan de la regla del 1%. Y solo el 1% son la población, digamos, o en algún momento, que te desconectas del miedo y te conectas con la certeza de la luz del Creador. Ujú. Entonces, es un tema muy cabalístico, ¿no? Ujú. Y bueno, resulta que la emuná habla de la originalidad de la fe, o es el concepto original de fe. Ujú. Emuná, decíamos que elijo creer que pasará, aunque no sepa cómo ocurrirá. Entonces, cuando todo lo ves negro y gris, mantenerte firme, mantenerte de pie por emuná, porque ocurrirá aunque tú no sepas cómo, en tu lógica, en tu conocimiento, digas, pero es que esto no tiene forma de ser, ¿no? Bíblicamente tenemos una historia donde Sara, la mamá de Isaac, Ujú. se embaraza a los 90 años. Así es. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Es un ¿No? milagro. Es un milagro, ¿no? ¿Por qué? Porque el creador está inmiscuido en el acto, era propio para que la luz se revelara, etcétera. Ujú. Entonces ocurre un milagro, ¿no? Sí. Pero si la mente le preguntas a la lógica, te va a decir, no, pues ¿cómo crees? Una mujer de 90 años da la luz con un hombre de 130, no, pues no se puede. Porque hay una lógica mental y es ahí donde está la presencia del Satán. Y es ahí donde viene la pregunta que hemos estado haciendo desde el inicio de ¿por qué no? ¿Por qué no? Si Ah, Dios es que no he visto a nadie, es que nadie lo ha hecho, pero pues eso no quiere decir que no se pueda, ¿no? Sí, y es un proverbio japonés. Dice que no haya ocurrido no significa que no pueda ocurrir. Que nadie lo haya hecho no significa que tú no puedas hacerlo. Oye, y ahorita que hablas de eso, ¿no entraría también aquí el tema del inconsciente colectivo y todas estas cuestiones? Porque Sí. si ahorita tú dices, oye, pues una persona de 90 años no puede tener un hijo y seguro todos los que estamos aquí decimos, pues no, claro que no, por sus condiciones, por tal, pero
pues qué tal si sí, o sea, ¿por qué no? Porque decimos biológicamente ya no puede, porque ya está muy mal. Pero qué tal si es una persona de 90 años que se ha cuidado mucho, que está muy bien. No importa. A lo mejor sí podría ser, pero hoy día el inconsciente colectivo, es decir, si le preguntamos a 10 millones, los 10 millones van a decir que esa mujer no puede tener un hijo. Sí. Y eso hace que ella no pueda tener un hijo. Yo te podría decir que puede ocurrir. Estamos hablando de un milagro. Es que puede ocurrir. No Ajá. importa el estilo de vida que haya tenido. Ajá, No importa que haya vivido 40, 50 años en unas condiciones malas, mala alimentación, con drogas. igual puede ocurrir. Va a ocurrir, puede ocurrir. Pero Estamos- ¿de qué dependería? Porque te digo, al final, los 90 millones que le preguntes van a decir, eso no puede pasar. ¿Sí? Y si pasara, sí dirían, pues es un milagro porque rompe cualquier lógica, rompe cualquier cosa que hayamos visto, ¿no? Sí. O esperado. Entonces, pues ese es un milagro prácticamente. Es un milagro, prácticamente es lo que sería, ¿no? Por otro lado, estamos hablando, hay un concepto que mucha gente habla o dice que Dios es omnipotente, ¿lo has escuchado? Ujú. Y omnipresente. Omnipresente. Ajá. ¿Cómo podría ser entonces omnipotente si no puede embarazar a una mujer de 90 años? Claro, ¿Es omnipotente o no es omnipotente? claro. ¿Su Sí, poder es sí, ilimitado o sería limitado a las condiciones de salud y el estilo de vida de la mujer? claro. Ahí la cuestión sería por qué y para qué y cómo se embarazó, ¿no? Exactamente. O sea, ¿de dónde vino? Vino del interior de ella, vino de su plan de alma, vino, o sea, ¿por qué ocurrió ese milagro? Ella lo creó, llegó sin que ella hiciera nada, como decías, Ajá. se sentó a esperar y como su plan de alma era tener un hijo y en esos 90 años por algo no lo pudo tener, pues entonces lo va a tener a los 91, ¿no? Sí. Y en otros capítulos hemos platicado de esto, les he hablado acerca de esta certeza que tiene que ver con la emuná, tener una plena certeza de que las cosas ocurrirán. Y es donde tienes que callar a tu ego que por la lógica te va a decir que no. Pero ¿cómo puede ser posible que a los 60 años vas a lograrla, no? Si apenas ahorita hay gente que empieza a trabajar toda su vida y que tiene toda una experiencia en hacerlo. Y bueno, ¿y por qué yo no? No, ya no tienes edad para que, en este caso, ser mamá. O para que tu empresa, sea, lo para que que sea. pongas una empresa y tu empresa sea exitosa, ya no tienes edad. A tu Claro. edad vas a meterte en el deporte. Bueno, ¿y por qué no? Claro. Ya te tienes que jubilar, ya tienes que quedarte sentado en tu casa, ¿Sí? ¿no? Y lo dices bien. Yo diría, o yo lo respondería, que la presencia de la luz del Creador y la intención de revelarla es lo que va a hacer que el milagro ocurra. Aquí el panadero en la historia tenía intenciones de agradecer a Dios con una ofrenda, que fuese agradable a sus Claro. ojos, etcétera. Quería servirle Ujú. al Creador. Claro. En un tema de cuando alguien pide un milagro, pide para sí mismo, no pide para servir, Ujú, ujú. y mucho menos al Creador. En su mayoría, casi el 100% de las personas cuando rezan o hacen oración, etcétera, siempre es para pedir algo, Así es. ¿no? Sí, Nadie... para pedir algo que además sientes que te falta, que no tienes, ¿no? Ah, exacto. Desde ese lado estás. Yo no he conocido a alguien que me lo haya platicado, obviamente, Ajá. que diga, cuando hago oración le pregunto a Dios, ¿cómo te puedo servir? Claro. Sí, sí. Sí, que esa pregunta que acabas de hacer sería de un poder pues muy grande, porque al final, si tú haces esa pregunta, ¿no? Y lo pides como, a ver, pues quiero un milagro, que me digas cómo te puedo servir, y te empieza a poner cosas enfrente, ¿no? Que sean las Sí. que tú tengas que hacer, eso va a estar genial, ¿no? Eso está genial, sí. Sí. Y estar dispuesto a servirle de verdad al Creador. Entonces, Ajá. en este tema, tanto de la Kabbalah como en el Kundalini Yoga, tenemos pues un principio que es dedicarte a purificar tu mente y cuerpo para que tu alma pueda elevarse y le puedas servir al Creador. ¿Y cómo le sirves al Creador? Revelando la luz que tienes para dar. Si una persona no ha conocido sus talentos y virtudes, talentos en especial, qué ofrecer al mundo, está negándose y está negando la luz al mundo. Sí. Entonces, propiamente para responderlo, ¿cómo? Tendríamos que encontrar nuestro talento y ejercer nuestro talento dándolo al mundo. Ahí estarías revelando tu luz Claro. y siendo un reflejo de la luz del Creador para los demás. Entonces te conviertes en un servidor de la luz del Creador Ujú. y ocurren milagros en tu vida. Totalmente, y fíjate que ahorita que decías eso, me acordaba de un video que vi de un maestro de Kabbalah, Ajá. que le decían, oye, pues ¿cuál es para ti qué es el éxito, no?
es dinero, es una posición. Y él decía, pues el éxito para mí es descubrir la luz en cada sombra o en cada problema que tengo, descubrir la luz y transformarla. Ujú. Ese es el éxito, o sea, no es otro. Y entonces esto que comentas, pues tiene mucho que ver con ese tema, Vic, y lo entiendo perfecto, pero ¿qué pasa, Vic, cuando hoy día tenemos un concepto de milagro pues muy físico, muy, como decíamos, muy de ir contra la lógica, la física, y que incluso hay personas pues que te cobran, ¿no? Pues tal vez por enseñarte a hacer milagros o por decir, pues págame y yo te voy a ayudar a que se te dé un milagro. No lo sé, Vic, yo creo que todo esto que hemos platicado está bien padre y creo que eso es desde adentro, pero no podemos negar que hoy día los milagros pues solamente los atribuimos a grandes cambios, a grandes cosas que vemos con nuestros ojos. Eh, Todos los milagros que atribuimos y que han sido en México y en todo el mundo, muchas historias que hay, ¿no? Como por ejemplo la del el ayate de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que tiene ciertas características muy curiosas y que pues podrían ser milagros. Por ejemplo, en ese tema Vic, donde dicen pues que el ayate lleva casi 500 años, ¿no? En ese caso específico, no hay pigmentos de ese siglo que expliquen cómo se hizo, no hay pinceladas, la temperatura es como la de un cuerpo humano. O sea, en ese caso, ese es el tipo de cosas que hoy día pensamos que son un milagro y cosas que la ciencia no puede explicar y que dices, pues, ¿cómo es posible que ese yate no le pase nada después de 500 años, ¿no? Entonces, a eso decimos que es un milagro, pero pues, tú hoy nos decías, el abrir los ojos y el despertar, pues es ya en sí un milagro. El que estemos aquí es un milagro, Vic. Sí. Que tengamos la oportunidad de estar en estos micrófonos, que nos estén viendo y que esto quede grabado para que las personas escuchen y también tengan su punto de vista. Pues todo eso son milagros, pero no lo sabemos ni identificar, Vic, Ajá. y luego apreciar, como bien dices. Y como, Recibir y apreciar. y por ende, pues agradecer, ¿no? Y por ende agradecer todo. Fíjate, hay todo un rollo. Ujú. Más que cobrar por un milagro, yo creo que pues, necesitamos aprender cómo generar estas energías, ¿no? Cómo conectarlas, Correcto. etcétera, etcétera. Sí, sí. Eh, hay un tallercito, un curso que doy que se llama Camino a los Milagros y se da precisamente en estas fechas, Ok. que estamos ahorita en la constelación de Sagitario, Ujú, que es el mes de los milagros. ujú. Entonces hay una luz muy especial en este mes para poder crear y manifestar milagros, a diferencia de otros meses. Es una luz adicional con la que podría ser más fácil, digamos, crear un milagro. Pero necesitamos un trabajo previo, necesitamos reconocer dónde está nuestro egoísmo, necesitamos reconocer dónde están nuestros bloqueos y limitaciones. Y es ahí donde el taller, la preparación, la guía de alguien más es necesaria para que tú puedas desarrollar tu milagro. Claro. O sea, una persona que ahorita simplemente diga, quiero decretar un milagro, no le pasaría nada. ¿Por qué? Pues porque no está en sintonía con una energía de vibración, con la luz del Creador. Y esa es parte del trabajo que hay que hacer. En un aspecto de sanación terapéutico, cuando con mis pacientes, etcétera, es ir disolviendo las barreras que se han ido generando en este estado de inconsciencia. ¿Cuánto tiempo has vivido con miedo y cuánto no has logrado conectar con un estado de certeza, así de certeza plena, de dejarte caer porque tienes plena confianza de que te vas a ser sostenido? Yo creo que muy poco, ¿no? Muy poco. Y Muy poco. te conectas en unos minutos y te desconectas horas, días. Y durante Total. horas y días sigues trabajando y esforzándote como si tú pudieras ser generador de riqueza. Ujú. Y la Kabbalah, por ejemplo, dice que no es cierto. O sea, tú no puedes generar más vida. Mm-mm. Se te da tu vida y se acabó. Tú no Sí, puedes sí. generar más. Entonces, ese es uno de los egos a disolver, de creer que es por medio de nuestro propio esfuerzo, que si bien es importante, pero no es suficiente para generarlo. Que todo dependerá de la luz del Creador para que se pueda manifestar todo esto. Lo que hacemos nosotros es Ujú. prepararnos para estar en condiciones de recibir esa luz y poder manifestar ese milagro de acuerdo a un bien mayor, como decimos en Reiki, Sí, sí. para el correcto. mayor bien de todos los involucrados. Claro. Una persona busca la sanación, ok, sí, pero ¿para qué quiere sanar y por qué quiere sanar? Claro. Sí, ¿No? Sí. Si date cuenta cómo, y a lo mejor ahí puede estar algún aprendizaje que esa persona en particular necesite. ¿Cómo tratabas Total. a las personas que tenías cerca cuando Claro. estabas bien, entre comillas? Sí, sí. Cuando tenías salud, ¿cómo los tratabas?
pongamos mal, ¿no? Ujú. Les hablabas mal, les ofendías, les gritabas, etcétera. Ujú. Ahora buscas sanación, pero sigues siendo la misma persona. Una vez que adquieras la sanación, que recuperes tu vitalidad nuevamente, que te liberes de enfermedad, vas a seguirlas tratando de la misma forma, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí donde estuvo esta lección, donde estuvo el aprendizaje y cómo se revela entonces la luz del Creador en tus actos. Y tal vez podría ser entonces un estado de restitución y de cambio cuando dejaste de ser la persona que eras y empezaste a tratar bien a las personas que tienes que tratar. Y ocurrió un milagro. Hay una historia que se cuenta en Kabbalah, Sí, que es ajá. cortita también. Ujú. Ocurre en vísperas de Shabbat, un viernes también, como hoy. Una Ujú. mujer en una población, había unos poblados cerca de una montaña, Ujú. 5 poblaciones había en una montaña, y esta mujer, por iniciativa propia del deseo de compartir con los demás genuino, Ujú. iba a prender su horno para hacer pan en la víspera de Shabbat. Entonces va con sus vecinas y les toca ofreciéndoles el horno, que si alguien quería meter sus panes, podían hacerlo en su horno. Así tú no tienes que encender tu horno, etcétera, ¿no? No tienes que gastar en Ujú. esa leña y demás. Ella lo ofrecía para el bien común. Había quien aceptaba, había quien no, y demás. A la mañana siguiente, esa población donde estuvo esta mujer que despertó el deseo genuino de compartir y servir a los demás, Ujú. se salvó de un derrumbe que hubo en la localidad y Claro. las 5 localidades que estaban cerca, 5 poblaciones, quedaron sepultadas. Solamente la de ella se salvó por este acto genuino de deseo de compartir con los demás. Claro. Y ocurrió un milagro. Pero el punto es este. Parte de un milagro para que se genere y se concrete, tiene que haber un deseo genuino de servirle a los demás. Que el otro se enriquezca con lo que yo voy a tener. Claro. Yo poder beneficiar o enriquecer a la vida de alguien más. Llevando alegría, llevando una sonrisa, que eso sería lo mejor del mundo, ¿no? Quitándole una pena, consolando a esa persona, quitándole un peso. Sí, oye, pero ahí en ese tema, pues también podríamos decir fue el plan del alma de esas personas que todavía no se tuvieran que ir, ¿no? De alguna manera, Pues pero ellas lo aquí, hicieron posible a ahora, través de ese acto fíjate, sí. desinteresado. Ajá. Ellas no lo sabían, Hay, ellos, una, ¿no? hay una premisa cabalista Ujú. que dice que las estrellas inclinan, pero no obligan. Cuando una persona tiene plena certeza, está por encima de la influencia astral. Ujú. Ujú. O sea, una persona con voluntad puede dominar la influencia de los astros. Claro. Está por encima de ella y puede ocurrir un milagro. Entonces, esa persona no es determinada ni por karma, ni por la rueda zodiacal de la influencia astral. No le domina en lo más mínimo. Es una persona que tiene voluntad propia y entonces puede crear a su voluntad. Sí, no, totalmente. Hace rato que hablabas de este tema del ego, pues el ego nos separa, Vic, y nos hace pensar que no tenemos todo ni que somos todo, ¿no? Sino que somos separados del universo y queremos algo que está en el universo y nos creemos separados a través de ese ego. Y ahorita que hablabas también de este tema de una de las cuestiones son las curaciones, pues espontáneas, podríamos decir, o curaciones imposibles, cuando hay personas que se les ha dicho pues que ya tienen pocos meses de vida o que tienen enfermedades incurables. Y bien lo dices, y aquí lo hemos dicho en todos los programas, pues una enfermedad no es más que el inicio de la curación y no es más que el mensajero de algo que tienes que trabajar internamente. Entonces, probablemente, pues cuando hay una remisión o cuando hay un tema de sanación en ese tipo, probablemente esa persona ya aprendió, ya entendió algo que tenía que hacer entender para que ya no tenga ese, o para que ya sane completamente, ¿no? En ese proceso. Pero, por ejemplo, el agua de Tlacotevic, que todos, bueno, no sé si nos están escuchando de otros lugares, pero Ujú. aquí en México, pues el agua de Tlacote, ¿no? Esto me parece que es en Querétaro, y pues era agua que la gente decía, pues si me la tomo me voy a curar. Ajá. Y, y digo, a mí no me consta, ni fui ni me la tomé, pero pues hay personas que dicen que sí se curaron a través de eso. Y dicen, pues es un agua milagrosa. Entonces aquí ya le empiezas a atribuir cosas, no cosas, le empiezas a atribuir pues características de milagro a algo fuera de ti, Ajá. como el agua o como pues cualquier cosa que puedas decir, si hago esto o si me tomo esto, pues va a haber un milagro y me va a pasar esto, ¿no? Voy a conseguir Sí. este rollo.
Entonces ahí vi que en ese caso, ¿tú qué opinas con esto del agua? Es un tema, en ese caso, si te la tomas y te curas sin haber entendido, aprendido o trabajado lo que realmente tienes que hacer para el mayor bien tuyo o de los demás, Ajá. en este caso podría ser un tema más mental y como decíamos de una conciencia colectiva de si todos dicen que jala, Sí. Pues, pues vamos. voy y me la tomo, ¿no? Y muy, muy ligado al tema de marketing actual, Ajá. porque el marketing, pues ya sabes, te hace un comercial y ponte esta crema y te vas a ver 40 años más joven, ¿no? Ajá. Y ahí salen 5 cuates, ¿no? Que dicen, pues yo tenía 40 y en realidad es un cuate de 20, ¿no? Y ahora me veo como de 20 y Ok. en realidad, Sí, tenía 20, ¿no? en realidad sí tenía 20. Entonces, Sí. ahí en este tema, ¿qué crees que pase con esta agua de Yo creo que es un Tlacote? poco choro, definitivamente. Y se voy a contar con una historia que nos te va a responder. Ajá. Y el tema es que sí hay lugares muy cargados de vibración, sí hay lugares donde hay más presencia luminosa, definitivamente que sí, Ujú. pero no se está reconociendo una de las cualidades que hace rato comentábamos, Ujú, ujú. que decíamos omnipotente y ¿qué? Presente. Omnipresente. Entonces, ¿por qué tendrías que ir a Querétaro a una fuente de agua? Podrías sacar agua de tu grifo y decir esta agua es milagrosa y Y ya está. tomártela. El tema es la inconsciencia de poder reconocer la presencia de la luz y restringir como si entonces en esa área la luz no estuviera, ¿no? Ujú, ujú. El trabajo que tenemos que hacer es poder limpiar nuestros lentes que no están mirando más para allá, ¿no? Y la historia es con el Maestro Jesús, Ujú. justamente una fuente de agua que había en India y la gente se aglomeraba ahí para poder tomar y bañarse del agua, que era sagrada, era bendita y era milagrosa y la gente se curaba y levantaba paralíticos y todo el rollo. Ujú, Bueno, ujú. entonces Jesús ve a una niña que estaba cerca, pero que no se aventaba para poder ir al agua, ¿no? Tenía una Mm. condición la niña, y Jesús se le acerca y le pregunta a la niña que por qué no hacía lo propio para acercarse a beber de esa agua. Ujú, ujú. Y la niña le dice que la presencia de Dios está en todas partes. Ujú, ujú. Entonces Jesús se conmueve, toma a la niña de los brazos y la levanta, Ujú, la toca el viento y la niña se cura. Y le dice que tiene razón. ujú. Esta historia está en un libro que se llama El Evangelio Acuariano de Jesús el Cristo de la Era de Piscis. Ujú, Cuenta esa historia donde, pues, bueno, ya se los platiqué. ujú. Y el tema es que la niña reconoce que la presencia de Dios está en todas partes, también en el aire. Si el viento me tocara, pero me tocara con esta conciencia de que me está tocando las manos de Dios, Ujú. me podría curar. Entonces, Claro. cuando la gente proyecta su voluntad y le atribuye milagroso solamente a esas fuentes de agua, se lo retira a otras cosas, ¿no? Ujú. Pero la enseñanza aquí es que la presencia divina está en todas partes. Entonces sí, podrías abrir agua de tu grifo y en lugar de darle el mensaje de que esa agua te va a enfermar, porque ni siquiera tienes filtro para poder beber de ahí, Ujú. te podría curar. Así podría pasar si tuviésemos la conciencia correcta y la certeza de la presencia de la luz del Creador en Entonces, todas partes. entonces estamos hablando que sería interno y eso modificaría lo que está sucediendo afuera. Hemos No. visto, tomas tu agua y con tus manos, ¿no? Le dices, pues esta agua va a ser para mi bien y te la tomas. Y te puede Sí, curar pero algo. no es decreto, ni es mentalismo, Ujú. ni es afirmación positiva, nada de eso. Es reconocer la presencia de la luz Ujú. ahí. Claro. Entonces, si logramos reconocer que ese es el trabajo y para eso tenemos que prepararnos. Ahora, yéndome un poquito rápido para que alcance a decirlo, Ujú. pero orgánicamente, ¿has escuchado hablar de un término que se llama disociación cognitiva? Ujú, ujú. Entonces, una persona está fragmentada. En las Correcto. prácticas del yoga viene de un sufijo que se llama yug. Yug significa ligar o unir. Ujú, ujú. ¿Qué buscamos ligar? Buscamos disolver esta disociación cognitiva y poder unirnos en mente, en corazón, en cuerpo, en alma, Ujú. etcétera. Todo Tener es una real. coherencia, ¿no? Con una coherencia vibracional, exacto, de una manifestación presente, Ujú. total. Vivir completamente en el aquí y en el ahora, totalmente consciente. Entonces, ¿cómo vemos que ocurre la disociación cognitiva? Cuando una persona piensa de una manera, siente de una manera diferente y actúa Totalmente. de una contraria a las dos anteriores.
Ahí hay una disociación completamente en la persona. Así que todo el trabajo del yoga es poder lograr un nivel de integración y unificación. Cuando ocurre eso, empiezas a reconocer la presencia de la luz. De lo contrario, todo se vuelve entonces un tanto neurótico, de tu prisa por curarte, de tu prisa por llegar al éxito, de tu prisa por crecer, de tu prisa por todo, sin entender los procesos naturales por los que tú mismo debes pasar. Pero es que el otro llegó al éxito a muy temprana edad, sí, pero tú lo vas a llegar a los 40, no a los 20. Ese es tu ciclo. Si logras conocer conscientemente tu ciclo, podrás entonces unificarte con el otro creador y tener confianza que llegarás. Decía mi maestro de Reiki, cuando hacemos una sesión, ofrecemos la energía y programamos la energía para un fin en particular, ¿no? Según sea el propósito de la sesión. Decía mi maestro de Reiki que una vez que se ha programado la energía en una sesión de Reiki, cuando se hizo la intención, está de más y es absurdo estar pensando en la mejora de la persona. Es decir, te duele el estómago. Yo ofrezco esta energía de Reiki para que se disuelva tu dolor de estómago, te cures, etcétera, ¿no? Estar con imposición de manos, haciendo la respiración y la transmisión o canalización de la energía de Reiki para que te cures mientras pienso que te estás curando, es absurdo, decía mi maestro. Decía, es como comprar un boleto de avión para Estados Unidos, ir arriba del avión e ir orando y pidiendo para que ese avión te lleve a Estados Unidos. No te va a llevar a ninguna otra parte porque tienes un boleto con un destino a Estados Unidos. Entonces, el punto acá es que no te has alineado con un propósito para recibir y poder observar ese milagro cuando llegue. Así que el trabajo, para ir resumiendo, el trabajo es personal, es poder ir encontrando los cortocircuitos en uno, en el flujo de la luz, de la vitalidad, del prana, de la presencia divina, que no logras ver y solamente se tiene a nivel conceptual, pero no se experimenta. ¿No? Para ir terminando, Yogi Bhajan decía una frase que es: cualquier conocimiento es falso si no has experimentado el alma en tu cuerpo. Y el alma en tu cuerpo la experimentas cuando has logrado un nivel de integración y unificación con tu propio ser. Claro. ¿Qué te parece? Muy bien, pues yo creo que pues tenemos que cerrar, Vic, gracias, está padre. Creo que vivimos rodeados de milagros, algunos grandes, otros pequeños. Algunos cambian la historia, algunos tal vez solo nos cambien a nosotros, pero con todo esto, pues creo que tenemos que aprender a identificarlos todos los días y creo que todo esto que nos has comentado, pues nos deja un buen instructivo para ello. Así es que, pues gracias, Vic. Muchas gracias y bueno, un ejercicio para que se lleven muy rápido. Mirándote al espejo todas las mañanas, repite en voz alta que ves un milagro, que tú eres un milagro. Tú eres el milagro. Que tú eres el milagro más grande. Totalmente. La presencia de la luz manifiesta en carne, con capacidad de raciocinio, de voluntad, de deseos, de todo. Que eres el milagro más grande de la creación. Así es. Ya eres todo y ya tienes todo. Ya eres todo, así es. Pues muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Horizonte Astral, donde los magos se encuentran.